Vamos a empezar con entusiasmo después de verlos a todos ustedes. Y estamos, y hoy empezamos el capítulo 18 del Sí, tercer canto, la batalla entre el avatar jabalí y el demonio Hiranyaksha. ah, súper bien. Sí, sí, capítulo 18, porque empezamos esos tres capítulos, 17, 18 y 19, sobre la gran batalla entre Hiranyaksha y el avatar jabalí. Ayer leímos el capítulo 17, ¿recuerdan? Éramos poquito, pero muy atentos. Básicamente esos capítulos se leen bastante corrido, no tienen mucho significado. Y también recuerdan que leímos anteriormente ya habíamos leído sobre la batalla, pero de forma más resumida, solo que los sabios volvieron a preguntar más detalles. Entonces, en el capítulo anterior vimos que Hiranyaksha y Hiranyakashipur, dos gemelos, también explican las escrituras que el que viene concebido después nace antes. Entonces, el mayor era Hiranyakashipur. Ahí Draupadi nos estuvo contando que su mamá es como Hiranyakashipur. De hecho, así la llaman algunos maestros. Y también vemos que ellos estaban muy ocupados en ir al gimnasio, hacer CrossFit, hacer lo referente al cuerpo. Aparte, se llenaban de joyas, eran muy adoradores del cuerpo material, que obviamente el cuerpo es una herramienta muy importante, pero no al extremo de que se vuelva lo más importante, porque en todo como dice siempre la madre Ananga Manjari, todo lo material significa muerte y todo lo que es materia tiene un principio y un fin. Y además, y además esa tendencia constante en buscar pleito. Entonces, ellos dos no podían, Brenda, Haribol, ellos dos nos demuestran cómo no podían vivir en paz. Siempre buscaban pleitos porque eso los llenaba de entusiasmo. Así como a nosotros nos llena de entusiasmo. Hoy vamos a Food for Life, vamos al centro de rehabilitación, vamos a hacer actividades auspiciosas, ¿verdad? Ellos al revés, ellos buscaban a ver con quién me peleo, buscar pleitos. Si veo a unos monjes, los voy a insultar, le digo, vayan a trabajar, cosas así. O si ven gente muy en paz, también les molesta. y todo lo que vean, lo que les haga en ese momento, lo improvisan. Sí, si A no hay veces nada de a veces ni trifulca, lo la organizan ellos. sí, ¿Cómo? a veces lo es planeado y a veces es espontáneo Ah, en el ok. momento. Sí. Buscan siempre la provocación. Entonces leímos ayer como Hiranyaksha saltaba porque ya habían reducido los semidioses. Se explicó Srila Prabhupada que estaban con mucho temor porque todo en el universo material, mismo en los planetas celestiales, existe el miedo y el temor. Solo en los planetas espirituales como Vaikunta, Goloka Vrindavan, Dwarka, Navadvip, solo ahí es libre de ansiedad y de temor. Pero en todos los universos materiales está ese temor, aunque seamos devotos o demonios o lo que sea. Entonces explicó Srila Prabhupada que los semidioses se escondieron como la serpiente cuando ven a Garuda, ¿se recuerdan? Todos escondidos por temor a estos dos grandes demonios que solo querían provocarte. Y Hiranyaksha se dedicó por miles de años iba en el océano,
iba a molestar a todas las entidades vivientes, hasta llegó donde Varuna, el semidios del agua, del océano, para provocarlo, pero él muy entró en ira, pero de forma muy sabia dijo, no, no me voy a rebajar con este personaje, más bien le dijo, mejor anda a pelear con alguien de tu tamaño, con el señor Vishnu, él sí te va a arrastrar, bueno, no se aguantó y le dijo, a ver cómo era, le dijo, te va a reducir en comida para los perros, los chacales y todo. Vas a quedar tirado ahí. Entonces, bueno, llegamos a esa parte de la historia donde Hiranyaksha iba a buscar al señor Vishnu para pelear con él. Entonces, ¿quién quiere empezar con la auspiciosa lectura de hoy? Triadish, Encantado. capítulo 18. Capítulo 18, canto 3. Maitreya Uvacha Tat Evan Akarnya Jale Savashitam Mahamanasta Vigana Durma Daha Hare Viditva Gatim Anganarada Rasha Talam Nivershe Twaram Vitaha. Maitreya continuó. El orgulloso y falsamente glorioso Daitya prestó poca atención a las palabras de Varuna. Oh, que debido Vidura, al informarle Narada del paradero de la Suprema Personalidad de Dios, marchó apresuradamente hacia las profundidades del océano. Significado. Los materialistas pendencieros no temen siquiera luchar con un enemigo más poderoso, la personalidad de Dios. El demonio se animó mucho al informarle Varuna de que había un luchador que podía verdaderamente batirse con él, y solamente para luchar con él. Buscó con entusiasmo a la suprema personalidad de Dios, a pesar de que Varuna había pronosticado que por batirse con Vishnu se convertiría en presa de perros, chacales y buitres. Con las personas demoníacas, como las personas demoníacas son poco inteligentes, se atreven a luchar con Vishnu, a quien se conoce como Achita, aquel que nunca ha sido derrotado. También quería mencionar que en el capítulo anterior se decía que los semidioses que a veces se ponen orgullosos también recibieron como ese temor por Hiranyaksha los sacó de su zona de confort. También todo tienen, los pasatiempos del Señor tienen múltiples significados, ¿no? Y enseñanzas. Y bueno, aquí vemos que son tan orgullosos los demonios que no escuchan ningún buen consejo y de toda manera quieren, su envidia por el Señor es demasiado fuerte, ¿verdad? Y a pesar de tanta evidencia, como que dice la persona demoníaca son poco inteligentes y se atreven a luchar, a competir con el Señor Supremo. Les gusta aguantar una buena tunda, ¿no? Sí, Uno de esos así que, que les encanta que les peguen. sí, como dicen aquí, date contra la pared cuando estamos muy cabezones, ya anda, date nomás. Ya. Y algunos se dan, Sí. se rompen las manos y todo golpeando. Texto 2. Texto 2. Tadarshatracha vishitam daradaram proniyo manavanim agradamstraya
Manunastam akshna swarukoruna shriya jaha jahasat chaho banagocharo migaha. Sí, traducción, vio ahí a la todopoderosa suprema personalidad de Dios en encarnación de jabalí, que levantaba la tierra sobre sus extremos con sus colmillos y con sus rojizos ojos lo privaba de su esplendor. El demonio rió. Oh, animal anfibio. Significado. Bueno, desde ahí estaba mal, ¿no? Un jabalí no es anfibio, pero dice así. En un capítulo anterior hemos hablado de la encarnación de la suprema personalidad de Dios como Baraja, el jabalí. Cuando Baraja estaba ocupado en levantar la tierra con sus colmillos de las profundidades de las aguas, este gran demonio Hiranyaksha se le enfrentó y le desafió, calificándolo de animal. Los demonios no pueden entender las encarnaciones del Señor. Piensan que sus encarnaciones como pez, jabalí o tortuga no son más que grandes animales. Tienen una comprensión errónea del cuerpo de la suprema personalidad de Dios, incluso cuando tiene forma humana, y ridiculizan su advenimiento y la del Señor Chaitanya Sampradaya. Ridiculizan su advenimiento, perdón. En la Chaitanya Sampradaya a veces se da un concepto erróneo demoníaco acerca del advenimiento de Nityananda Prabhu. El cuerpo de Nityananda Prabhu es espiritual, pero las personas demoníacas consideran que el cuerpo de la personalidad suprema es material, tal como el nuestro. Avayananti man mudaha. Mudaha. Las personas sin inteligencia ridiculizan la forma trascendental del Señor como si fuese material. Si el Señor hubiera podido tomar la forma, como decíamos, de un superhéroe, de un guerrero hermoso, enorme, y aplastar a todos, pero escogió una forma que desconcertó al mismo Hiranyaksha, ¿no? Como un jabalí, un cerdito, claro, muy, muy extraño, por eso es tan importante estudiar el Srimad Bhagavatam paso a paso y entender todos esos aspectos del Señor Supremo para poder después finalmente en el 10.º canto entender sus pasatiempos más íntimos. Y como el Señor no tiene ningún ego falso y no le importa que se burlen de él o que lo ridiculicen, él le gusta jugar así con sus devotos. En fin de cuentas, todos son devotos. En el corazón él está en todos. Y entonces les gusta pues desafiar su inteligencia o su rendición o su fe tomando estos cuerpos bastante especiales, ¿no? Como un cerdito juguetón, feliz. Ahí está, Leímos, sí, Draupadi. ahí está el señor Baraja. Ah, ahí está, con Triadish. Sí. Muy Ah, bonita tu deidad, Jai. no, en realidad es un bastón, Ah, es un bastón. es un bastón que se lo di así la Prabhupada. Mm, muy hermoso. Está en su hasana, sí. Solo que se me pareció pertinente como para bromear un poco, disculpa. Sí, muy bonito, claro. Lo hiciste ahí en Cuenca, ¿no? Hay Sí, Bhakta talladores Pablo. de madera muy expertos. Sí, Bhakta Pablo fue esta vez tenemos un artista ahí en el templo. Ujú, eh, Talla muy hermoso, Jai. claro. Entonces, pues si la Prabhupada dice que en varias escuelas
del señor Chaitanya. A veces hay escuelas que no aceptan que el Señor puede tomar diferente tipo de cuerpo y son todos cuerpos espirituales. Y se burlan, ¿verdad? Mismo cuando nace como aparece cuando un pastorcillo. Pero bueno, esa es la enseñanza del Srimad Bhagavatam, que paso a paso vayamos aceptando, entendiendo y desarrollando fe en todo lo que nos explican los sabios, pues sí llegar a lo que quiere el Señor Supremo, ¿no? A bailar con Él. Eso es la meta del Señor, que volvamos con Él. Entonces, bueno, Como la forma de Nava Gunjara, su cabeza de gallo y todo. sí, ayer Una Draupadi nos forma. compartió esa forma que es parte del Sudarshan Chakra, que el Señor tiene muchas formas. De hecho, toda la naturaleza material viene de Él. Entonces, todo lo que vemos es, es el Señor Supremo también. ¿En qué texto van? Mira, Eider, vamos en el 2, sigue el 3. ¿Quieres leer? Sí, Muy texto bien. 18, digo, capítulo 18, ¿verdad? Capítulo Sí. 18, texto 3. Ok. Texto 3. Dice, Ahainam hei ajnamahim a binumna binumchanom rasaukasham vishwa shriyem arpita nashwati shashyashi anaya amekshatam shudarshama shadita shukara kritem. El demonio se dirigió al Señor. Oh, mejor entre los semidioses, vestido con la forma de un jabalí. Óyeme, esta tierra se nos ha encomendado a nosotros, los habitantes de las regiones inferiores, y tú no puedes llevártela de mi presencia sin que yo te hiera. Significado. Sridhara Swami, al comentar este verso, afirma que el demonio, aunque quería burlarse de la personalidad de Dios en forma de jabalí, en realidad, con varias palabras lo adoró. Por ejemplo, se dirigió a él como Bana Gochara, que significa aquel que reside en los bosques. Pero otro significado de Bana Goracha es aquel que yace sobre el agua. Vishnu yace sobre el agua, de modo que es apropiado que la Suprema Personalidad de Dios reciba este tratamiento. El demonio se dirigió a él también como Mriga, indicando involuntariamente que grandes sabios, personas santas y trascendentalistas buscan a la Suprema Personalidad. También se dirigió a él como Aña. Sridhara Swami dice que ña, 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 quiere decir conocimiento. Y no hay conocimiento que la Suprema Personalidad de Dios desconozca. Así pues, indirectamente, el demonio dijo que Vishnu lo conoce todo. El demonio se dirigió a él como Shuradama. Shura quiere decir los semidioses. Adama quiere decir señor de todo lo que existe. Él es el señor de todos los semidioses. Es por lo tanto el mejor de los semidioses, Dios. Cuando el demonio usó la frase en mi presencia, el significado implícito era a pesar de mi presencia, eres completamente capaz de llevarte la tierra. Nashwasti Yashashi, a no ser que, bondadosamente, apartes esta tierra de nuestra custodia, no podremos tener buena fortuna. Así que bueno, él ya, Hiranyaksha reconoció al Señor ahí, en esa forma. Podemos verlo por todos estos significados y recordando como Jaya y Vijaya muy dolorosamente tuvieron que caer al mundo material y se sentían con mucho pesar. Y el Señor les dijo que ellos hubieran regresado pronto, pero también les tocó venir a hacer el papel de grandes demonios
y ellos oraron para no olvidarse de él. Entonces, en el profundo de su corazón, igual tenían esa conciencia, ¿no? De saber que Él es el Señor Supremo. Y aquí lo detalla Srila Prabhupada, cómo, cómo a pesar de desafiarlo, lo estaban glorificando también. Lo reconocían. Ujú. Muy bien. ¿Sigo con el 4? Sí, Sí. Ok. Tuamna Shapnair Abaya Kimbrito Yomaya ya Hanti Ashuram Parokshayit Tuam Yoga Maya Balam Alpa Paurusham Shamstapya Muda Pramriye Shukchukcha. Sinvergüenza, a ti te han alimentado nuestros enemigos para que nos mates, y has matado a algunos demonios metiéndote invisible. Oh necio, tu poder es solo místico, y hoy animaré a mis parientes matándote. Significado. El demonio usó la palabra abhavaya, que significa para matar. Sridhara Swami comenta que este matar quiere decir liberar o, en otras palabras, matar el proceso de nacimientos y muertes continuados. El Señor mata el proceso del nacimiento y la muerte y se mantiene invisible. Las actividades de la potencia interna del Señor son inconcebibles, pero con una leve demostración de esa potencia, el Señor, por su gracia, puede liberar de la nesciencia. Sucha quiere decir miserias. El Señor puede extinguir las miserias de la existencia material por medio de su energía potencial de yoga maya interna. En los Upanishads, Shvetashvatara Upanishad 6.8 se afirma: Parashya Shaktir Vividaiva Shruyate. A los ojos del hombre común, el Señor es invisible, pero sus energías actúan de diversas maneras. Cuando las cosas le son adversas, los demonios piensan que Dios se esconde y actúa por medio de su potencia mística. Creen que si pueden encontrar a Dios, podrán matarle con tan solo verle. Hiranyaksha pensaba de esta manera y desafió al Señor. Has hecho un daño tremendo a nuestra comunidad, poniéndote de parte de los semidioses, y de muchos modos has matado a nuestros parientes, siempre manteniéndote oculto. Ahora te veo frente a frente, y no te voy a dejar marchar. Voy a matarte y a salvar a mis parientes de tus fechorías místicas. Los demonios siempre ansían matar a Dios, no solo con palabras y filosofía, sino que creen que, si es poderoso materialmente, se puede matar a Dios con armas materialmente fatales. Demonios como Kamsa, Ravana e Kashipu creían de sí mismos que eran lo bastante poderosos como para matar incluso a Dios. Los demonios no pueden entender que Dios, con sus muy diversas potencias, puede actuar tan maravillosamente que puede estar presente en todas partes y aún así pertenecer en su morada eterna, Goloka Vrindavan. como ven, Ujú. también es importante el temor a Dios, ¿no? Porque en Kali Yuga somos muchos pequeños demonios, desafiamos. Y bueno, también hay demonios más grandes que crean mucha perturbación en la sociedad. Pero no sé, la ilusión piensan que van a vivir para siempre, ¿no? Hay muchas matanzas, muchos atropellos de todo tipo y no hay ese orgullo como que nada me va a pasar, no, Dios nunca me va, ni cuenta se va a dar o no me importa ni el karma ni la divinidad suprema, ¿no? Piensan que pues solo está esta vida
no importa los atropellos que uno haga. Entonces vemos aquí un ejemplo clásico de la mentalidad demoníaca, Sin temor. sin temor. Amor a Dios. ¿Cómo ves, Triadish? Sí, una característica bastante notable hoy en día que las personas estamos siendo educados como verdaderos demonios. Una voracidad por obtener bienes materiales, fama, riqueza, algún tipo de um, reconocimiento material por las actividades impías que realizamos y vemos que mucha gente hace eso y la educación está tan desviada que lastimosamente la sociedad muestra aquí una característica y esta es la característica que se resalta y vemos, que no tienen temor de Dios y son capaces de realizar cualquier actividad sin considerar el resultado de estas, con tal de obtener recursos o fama o cualquier tipo de cosa que al final de cuentas, en el momento de la muerte, nadie se va a llevar. Pero sí todo el cúmulo de nuestras actividades serán las que nos consideren para qué cuerpo vamos a tomar. Una sociedad que está condenada al infierno. Sí, incluso se insulta constantemente a Dios cuando las cosas no salen como uno quiere. Sí, hay una educación general de desafío. Nandini, ¿querías decir algo? No, perdón, solo mi micrófono. Pues muy bien, seguimos. Eder, tu micrófono pagaste. Sorry. Texto 5. Tvayi shamshtite kadaya shrina shrishanim asmad buya shutaya yecha tuvyam balim haranti rishayo yecha debam shwayam sarvena bhavishanti amulam. El demonio continuó. Cuando caigas muerto, con el cráneo aplastado por la masa de que mis brazos lancen, los semidioses y sabios que te ofrecen oblaciones y sacrificios como servicio devocional dejarán automáticamente también de existir, como árboles sin raíces. Significado. Los demonios se molestan mucho cuando los devotos adoran al Señor de las maneras prescritas recomendadas en las Escrituras. En las escrituras védicas se aconseja a los devotos neófitos que se preocupen en 9 tipos de servicio devocional, como oír y cantar el santo nombre de Dios, recordarle siempre, cantar en un rosario, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Adorar al Señor en la forma de su encarnación como deidad en los templos y ocuparse en diversas actividades de conciencia de Krishna para aumentar el número de personas divinas para la paz perfecta del mundo. A los demonios no les gustan estas actividades. Envidian siempre a Dios y a sus devotos. Su propaganda de hacer avance material para satisfacer los sentidos y de no adorar en el templo o la iglesia siempre están en vigor. El demonio Hiranyaksha, al ver frente al Señor, quiso solucionarlo de una vez por todas matando a la personalidad de Dios con su poderosa masa. El ejemplo del árbol arrancado de raíz que el demonio menciona aquí es muy significativo. Los devotos aceptan que Dios es la raíz de todo. El ejemplo que dan es que, tal como el estómago es la fuente de la energía de todos los órganos del cuerpo, Dios es la fuente original de toda la energía manifestada en los mundos material y espiritual. Así pues, tal como el procedimiento para satisfacer todos los miembros del cuerpo es abastecer el alimento el estómago, la conciencia de Krishna, el desarrollo de amor por Krishna, es el método sublime para satisfacer a la fuente de toda felicidad.
El demonio quiere arrancar de raíz esta fuente, porque si se impide la acción de la raíz, Dios automáticamente, Dios automáticamente se detendrán las actividades del Señor y de los devotos. Con una situación semejante en la sociedad, el demonio se sentiría muy satisfecho. Los demonios siempre están ansiosos por tener una sociedad sin Dios, para complacer sus sentidos. Según Sridhara Swami, este verso quiere decir que cuando la suprema personalidad de Dios privase al demonio de su masa, se sentirían muy satisfechos no solo de los devotos neófitos, sino también... a ver, ok. Se sentirían muy satisfechos no solo los devotos neófitos, sino también los devotos más sabios y ancianos. El comentarista Sridhar Swami, que es de los comentaristas autorizados que Srila Prabhupada menciona, como le ve el lado místico a todo el verso, ¿verdad? Como otra intención de las declaraciones del demonio. Pero aquí se expande eso que decía Triadish, ¿no? De que es la cultura, la sociedad, de incentivarte más a gratificar los sentidos. Siempre recuerdo lo que decía el maestro Mahatma, que cuando uno sale a la calle, y ahora que llegaba del aeropuerto también, ¿no? Aquí en Monterrey hay señales, ¿cómo se dicen esto? Con publicidades muy grandes en todas las calles que te bombardean de lo que deberías de hacer, de la familia ideal, lo que tienes que comer. Es un bombardeo Expectativas. constante que te dice como que eres un fracasado si no tienes esa cosa, no hacen ese tipo de cosas. Entonces es complicado. E incluso vemos que, como dice Srila Prabhupada, a la persona muy materialista le molesta que se le hable de espiritualidad o que se toquen temas reales, ¿no? Como la muerte, la vejez, la enfermedad. Son todas situaciones que en la sociedad actual escondemos constantemente, ¿no? Ponemos a los ancianos en refugio, bien guardados, los enfermos. Y en India, por ejemplo, algo que llama mucho la atención es que por ejemplo, vas a Jagannath Puri, que es un lugar muy hermoso en la playa. Y ahí cuando llegas ahí es un lugar que donde van las parejas, los matrimonios a hacer su luna de miel, a hacer su viaje de vacaciones. Pero cerca de la playa está el Swargadwar, que es donde queman lo- los muertos. Entonces ahí India es el país de los contrastes muy evidente, ¿no? Como que puede ser la felicidad, pero también ves la realidad y tú vas por ahí y ves que pasa el velorio con los cuerpos y van los cuervos por ahí y todo así, todo muy, muy evidente, la naturaleza material y la realidad donde vivimos. Pero aquí en esta sociedad donde estamos, como que prevale definitivamente el materialismo y consumismo, es un estorbo hablar de espiritualidad. Ujú. Me acuerdo que estábamos con este Maharaj, bueno, Prabhu Mahatma, en la Yapa Walk en la mañana en el Ganges. Y entonces estábamos caminando y todo, ahí en las orillas del Ganges, y de repente llegamos a un crematorio, porque ahí está en el camino, ya es que hay templitos y todo, la casita, y de repente el crematorio, ¿no? Está así. Y en ese momento estaban quemando un cuerpo, estaban quemando a un señor, y ahí se veía el cuerpo y las llamas y todo. Y se queda, pero Mahatma se detiene, y a veces que cuando vamos caminando, él se detiene y dice algo, ¿no? En la Yapa Walk. Y él dijo, miren aquí, este es el resumen del Bhagavad Gita. El, con el, bueno, estaba quemando, o sí que no, Sí. cuerpo. Sí, Ujú. también hay un video de Mahavishnu Swami paseándose ahí a la orilla del Gange y había una calavera ahí en medio y se echó al lado de la calavera, hizo un video. Mire, aquí estamos con mi amigo, no sé qué. Sí. Bueno,
¿Continuó? Triadish, ¿querías mencionar algo? Bueno, abrí mi micrófono, ¿no? Hay esta historia de un emperador romano que llegó hasta la India y le picó una cobra. Entonces, Eh, hasta el día de hoy una picada de una cobra sigue siendo algo terrible, alguna parte del cuerpo puede ser amputada, pero en ese tiempo era la muerte segura. Entonces llamó, hablando de la muerte, y esto se me ocurrió, no sé si está bien que cuente, pero es bonito y deja mucho que pensar. Dice que, pesa cortita, que sí, llamó sí, a todos sus médicos y dice, ustedes quiero que me carguen, porque ya saben que me voy a morir, pero con todo lo que saben, no me pueden salvar, así que ustedes me cargan. Y a los generales dice, mire, hemos llegado hasta aquí, hemos conquistado casi todo el mundo. Así que cada uno va a coger un cofre de oro y van a ir votando por la calle delante que me lleven a la pira funeraria. Pero lo que pido es que mi mano quede colgando en el palanquín. Entonces, la idea era de que, claro, en la hora de la muerte nadie te va a salvar, que de este mundo nada te puedes llevar y la mano que está colgando es para que quede certificada que nada te llevas. sí, muy buen pasatiempo. Sí, es una realización muy fuerte. La primera vez que fui a la India, llegué a Varanasi y es el lugar donde creman más, bueno, ya para terminar con el tema de la... Ahí sí que todos van a Varanasi porque dicen que es una puerta a los planetas celestiales o al mundo espiritual, depende, o a la morada del señor Shiva. Entonces todos quieren ir a dejar el cuerpo a Varanasi en India. Entonces hay piras y piras de madera y yo me recuerdo como no era devota, bueno, estaba en mi búsqueda y me senté ahí a ver eso, ¿no? Y veías, bueno, no, ya no quiero entrar en detalle. Y había una vaquita también, pero las vacas también, como iban a dejar el cuerpo ahí, pero la vaca no las creman porque son puras, así como los devotos puros no vienen cremados. Bueno, nada, y tuve también meditando en eso del cuerpo, ¿no? Que como un pedazo de madera. Entonces, bueno, en nuestro viaje a la India del próximo año, espero que se apunten, podemos también tener esas realizaciones. ¿Continuó? Sí, Eder. Sí. Ujú. Me quedé en el 6, ¿verdad? Sí, ahora toca el 6. Ok, texto 6. Shatudhyamano ridurukta tomarair damstraga gam gam upalakshavitam todamrisham niragat ambu madhyad grahahata shakarenur yadevam. El Señor, aunque dolido por las palabras del demonio, injuriosas como aguijones, toleró el sinsabor. Pero al ver que la tierra, en los extremos de sus colmillos, estaba aterrorizada, salió del agua tal como un elefante, que con su compañera hembra emerge cuando sufre la embestida de un caimán. Significado. El filósofo Mayavadi no puede entender que el Señor tenga sentimientos. El Señor se siente satisfecho si alguien le dedica una hermosa oración. Y del mismo modo, si alguien lo menosprecia, su existencia o lo insulta, Dios se siente descontento. Los filósofos mayavadis, que son prácticamente demonios, menosprecian a la suprema personalidad de Dios. Dicen que Dios no tiene cabeza, ni forma, ni existencia, ni piernas, manos, ni demás miembros del cuerpo. Es decir, dicen que está muerto o es inválido. Todos estos conceptos erróneos sobre el Señor Supremo son para él fuen- fuente de descontento. Nunca se complace con estas descripciones ateas. En este caso, aunque el Señor se sintió triste a causa de las siguientes palabras del demonio, salvó la tierra para satisfacción de los semidioses, que son siempre sus devotos. La conclusión es que
Dios es sensitivo como nosotros. Nuestras oraciones le satisfacen y nuestras palabras ariscas contra él le contrarían. A fin de proteger a su devoto, está siempre dispuesto a tolerar las palabras insultantes de los ateos. Qué bonito ver esa sensibilidad, ¿verdad? Del Señor. Sí Ujú. le dolió, aunque Sri Swami vemos que menciona que lo que se dice a veces parecen alabanza, pero en realidad eran también disfrazadas de ataques y de ofensa, y eso sí le dolió al Señor Supremo. Pues es como un hijo, ¿no? Sí, Como cuando un hijo rebelde te sí. dice cosas. Así que Dios es sensible como nosotros. Ujú. Y nosotros somos los ariscos. Toleró el sinsabor, se sintió triste, así como se siente feliz cuando lo glorificamos, ¿verdad? Cuando le hacemos ofrenda, lo glorificamos, Él se pone muy contento. Ujú, Todos estos sentimientos vienen del Señor mismo, por eso lo vivimos de una manera distorsionada, pero esos sentimientos profundos vienen de Él. Aunque Él no necesita nada, también es muy sensible. ujú. Sí, es como una muestra de amor. Si tú le regalas una flor, si le preparas comida para que la tome, él no lo necesita, pero es una demostración de amor que tú le haces a él. Ujú, Entonces aquí Hiranyaksha se metió totalmente en su papel. Él es un gran devoto, se metió en su papel porque así es parte del teatro. Hay que meterse realmente en el papel para actuar bien y de alguna manera le dolió ahí a Krishna, ¿no? Como que, uy, mira todo lo que piensa de mí. Pero como dice Kashila Prabhupada, al fin de proteger a su devoto, está siempre dispuesto a tolerar las palabras insultantes de los ateos. Y como vimos anteriormente, igual él también los libera. Sí, como dice Eder, ¿no? Él lo ve a todo como hijo. Están los hijos cabezones, los hijos rebeldes, insultan a los papás, se van tirando la puerta. Pero bueno, incluso a veces no, los devotos se sacan de onda porque vemos que los maestros espirituales a veces le dan más atención y más misericordia a sus discípulos más malandros. Y es por como así son los papás, ¿no? Le dan más atención a los hijos más Rebelde. cabezones o rebeldes. Sí. ¿Leo el siguiente? Sí, Sí. o hay Texto alguien 7. que quiere leer. ¿Alguien quiere leer? está bien, Eder. Sí. Dale, Eder, sí, que hace rato estás, que faltas a la lectura, vamos. Texto 7. Tamni sharantam shalilat anudri anudrutom hiranyakesho adramam yatayasham karalatamstro shaninishvano bravit gatahira hriyam kim tu ashatam vigarhitam. El demonio, de dorado cabello y temibles colmillos, acosó al señor mientras salía del agua, exactamente como un caimán acosaría a un elefante. Rugiendo como el trueno, dijo, ¿No te avergüenzas de huir ante un adversario que te desafía? No existe nada que cause pudor a las escrituras, a las criaturas desvergonzadas. Significado. Cuando el Señor salía del agua, llevando en sus brazos la tierra para salvarla, el demonio se burló de él con palabras insultantes. Pero el Señor no hizo caso, porque estaba muy consciente de su deber.
No hay motivos de temor para un hombre con sentido del deber. Del mismo modo, las personas poderosas no temen la burla o las palabras desagradables de un enemigo. El Señor no tenía nada que temer de nadie, pero mostró su misericordia al enemigo, no prestándole atención. Aunque en apariencia huyó del reto, solamente toleró las burlonas palabras de Hiranyaksha para proteger la tierra de la calamidad. Es verdad, Krishna nunca lo vemos enojarse y contestar ahí a tantas ofensas que se le hacen, ¿no? De los diferentes demonios que lo retan, ¿no? O incluso mismo el pasatiempo de Indra o Brahma que hicieron cosas muy terribles. Él como que nunca se rebaja a ese nivel de ponerse en la trifulca de tú y dijiste y no dijiste y me insultaste, como que él como que sigue con su deber. Ese es un Ujú, gran ejemplo. sí. Si alguien nos insulta, no hay que engancharse mucho. Es debido más que nada a nosotros que estamos bajo la modalidad de la pasión, la ignorancia, las emociones. Entonces, uno tiene que estar enfocado en su deber. Ujú, ok. Ok. Texto 8. Shagam udashtat shaliyashe gorache vinyashyatasham adattat shwashatvam avishtuto shriya prashunair apuryamano vibudai pashatorem. El Señor, sin perderla de vista, puso la tierra sobre la superficie del agua y le transfirió su propia energía en la forma de capacidad de flotar en el agua. Mientras el enemigo estaba mirando, Brahma, el creador del universo, alabó al Señor y los demás semidioses derramaron flores sobre él. Significado. Los demonios no pueden entender cómo la suprema personalidad de Dios hizo flotar a la tierra sobre el agua, pero este hecho para los devotos del Señor no es muy maravilloso. No solo la Tierra, sino muchísimos millones de planetas están flotando en el aire, y y es el Señor quien los dota de este poder de flotar. No hay ninguna otra explicación posible. Puede que los materialistas expliquen la flotación de los planetas mediante la ley de la gravitación, pero la ley de la gravitación funciona bajo el control o dirección del Señor Supremo. Así lo explica el Bhagavad Gita, que mediante la declaración del Señor confirma que tras las leyes materiales o leyes de la naturaleza y tras el crecimiento, mantenimiento, producción y evolución de todos los sistemas planetarios, detrás de todo se encuentra el Señor como director. Solo los semidioses encabezados por Brahma podían apreciar las actividades del Señor, y por esa causa, cuando vieron la destreza extraordinaria del Señor, que puso la tierra sobre la superficie de las aguas, derramaron flores sobre él, en reconocimiento a su actividad trascendental. Ya hay. No Ya. sé si recuerdan cuando leímos anteriormente este mismo pasatiempo, estaba el detalle que el Señor le echó su mirada y hizo su, ¿cómo se llama el grito del jabalí? Bueno, y eso apaciguó a todos los sabios que estaban muy preocupados porque Irañaxa estaba justamente hundiendo así la tierra, explotando la tierra. Entonces ellos inmediatamente lo reconocieron por la mirada que le dio antes de bajar a rescatar la tierra. Bueno, Ujú. Eso lo leyeron obviamente, ¿verdad? O sea, antes de todo esto. sí, hubo Sí. una parte antes donde se hablaba de este pasatiempo, después leímos sobre de dónde, cómo fue la maldición de Jai Vijay, de por qué ellos bajaron como demonio, y ahora Vidura preguntó más detalles sobre todo este pasatiempo. Yo ahorita voy en donde nace Brahma perdón, donde sale el señor Rudra del Ah, del entrecejo de Brahma entrecejo. apenas.
que sus hijos ya estaban destruyendo el universo y así. Sí, sí, muy bueno. Ok. Ok, leímos el 9. Ujú. 9. Dice, Paranushaktam tapaniyo palkam pakalpam mahagadam kanchana shitradamsham marmani abikshnam pratudantam duruktai prachanda minyu prahashamstam babashem. El demonio, que sobre su cuerpo vestía un tesoro en adornos, ajorcas y una hermosa armadura de oro, persiguió por detrás al Señor con una gran masa. El Señor toleró sus hirientes insultos, pero para responderle expresó su terrible ira. Significado. El Señor pudo haber castigado inmediatamente al demonio mientras éste con palabras insultantes se burlaba de él, pero le toleró para complacer a los semidioses y para hacerles ver que no debían temer a los demonios en el curso del cumplimiento de sus obligaciones. Así pues, su exhibición de tolerancia iba encaminada principalmente a extirpar los miedos de los semidioses, que debían saber que el Señor siempre está presente para protegerles. La burla del demonio hacia el Señor era como los ladridos de un perro. El Señor no hizo caso, porque estaba haciendo su propio trabajo, a liberar la tierra del interior de las aguas. Los demonios materialistas siempre tienen grandes cantidades de oro, en varias formas, y creen que una gran cantidad de oro, fuerza física y popularidad pueden salvarles de la ira de la suprema personalidad de Dios. Entonces, seguir con nuestra meta, nuestro servicio sin temor, Ujú. Sí, ¿verdad? aunque a veces se nos olvida, ¿no? Sí, porque también sabemos que hay peligro a cada paso en este mundo material. Sí, ok, Leemos el último texto. ok. Texto 10. Sri Bhagavan Uvacham Satyambayam Bo Vanagoracha Mriga Yushmad Vidan Mrigaye Gramashimham Namrityu Pashai Pratimukshatshabira Vikatanam Tava Grinanti Avadara. La personalidad de Dios dijo: Es cierto, somos criaturas de la jungla y deseamos cazar perros como tú. Aquel que está libre del enredo de la muerte no tiene miedo de la palabrería en que estás cayendo, pues tú estás encadenado por las leyes de la muerte. Significado. Los demonios y personas ateas pueden seguir insultando a la suprema personalidad de Dios, pero se olvidan de que están sometidos a las leyes del nacimiento y la muerte. Piensan que por el simple hecho de menospreciar la existencia del Señor Supremo o desafiar sus rigurosas leyes de la naturaleza, pueden liberarse de las garras del nacimiento y la muerte. En el Bhagavad Gita se dice que simplemente con entender la naturaleza trascendental de Dios, se puede ir de regreso al hogar, de vuelta a Dios. Pero los demonios y las personas ateas no tratan de entender la naturaleza del Señor Supremo. En consecuencia, permanecen en el enredo del nacimiento y la muerte. Muy bien, el Señor habla. Sí, Somos criaturas de la jungla, ¿viste? También cuando Él habla es muy filosófico, ¿no? Aquel que está libre del enredo de la muerte no tiene miedo de la palabra en que estás cayendo.
pues tú estás encadenado por las leyes de la muerte. Significa que los devotos están libres de esas cadenas del miedo del nacimiento y la muerte porque viven enfocados en la conciencia de nuestro verdadero ser, que es de almas eternas. Pero los que están enfocados solo en la materia están con esas cadenas, encadenados por las leyes de la muerte. Ujú. Comentario en ese texto, Triadish, Jai Sri Radhe. Cuando uno quiere prender, no funciona esto. Sigue con tu bastón trascendental, ¿eh? Sin comentarios. El señor Baraja es muy, muy poderoso. En el sur de la India hay templos muy importantes con el señor Baraja. Y vemos aquí sus grandes cualidades, ¿no? Te da la fuerza para emprender tu camino espiritual sin temor. Entonces, bueno, como ven, mañana seguimos con la acción Sí. de este texto y vemos cómo sigue el señor Baraja instruyendo a su devoto Hiranyaksha, bajándole el ego. Y pues nos Ujú. vemos al rato en Food for Life. Ay, Yay, Haribol. muchas arriba. gracias. Igual, Brenda, Muchas gracias. te queremos gracias. mucho. Que te mejores pronto, Gracias, Brenda. Aribol, Norma, gracias. Mahanta, Nandini, Aurora, gracias por acompañarnos. Ivonne, Hare Krishna. Nos vemos al ratito. sí, nos vemos, Eder. Hare Aribol, Krishna. Joan, Haribol. Krishna. Gracias.